seres humanos. ¿Cómo es de ridículo que ellos no comen carne roja, pero sí pueden comer carne de pez? También tienen carne. Así que no hace sentido, mi amado. Son todas celebraciones sin fundamento bíblico. Una vez más, es el hombre el que está hablando y no Dios. Y otro ejemplo, hablando literalmente del Viernes Santo y la celebración que ellos practican, es acerca del sufrimiento y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña, pero vamos a ver qué enseña y qué dice la Escritura. En el libro de Mateo, el capítulo 12, el verso 40, hay una profecía acerca de la persona de Jesucristo. Y en esta profecía dice la palabra de Dios que Él, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, nuestro Señor Jesucristo estaría también en el corazón de la tierra, es decir, allá abajo en el infierno, 3 días y 3 noches. Y esta es una profecía bíblica. Ahora, yo quiero que notemos algo en particular. Según Génesis, capítulo 1, verso 5, para el pueblo de Israel, Dios estableció el orden del día. Para nosotros, el día comienza por la mañana y termina por la noche, pero no para el pueblo de Israel. Ellos tienen el día correctamente como lo enseña la Escritura. Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Al contrario de lo que es para nosotros. Nosotros que estamos en el calendario gregoriano, tenemos una práctica distinta. El día comienza por la mañana y termina por la noche, pero no para la Biblia, no para Dios, no para el pueblo de Israel. Y quiero traerle con esto entonces la enseñanza acerca de la crucifixión a través de un cuadro. En este cuadro de la resurrección nosotros vamos a poder ver cómo lo que se ha enseñado tradicionalmente o por la iglesia tradicional no pasa de ser una doctrina de hombres, una enseñanza de hombres, algo cultural, algo tradicional. Se celebra por tradición, pero no tiene fundamento bíblico. Bíblicamente hablando, para poder cumplir lo que dice la palabra en Mateo 12:40, que Jesús tendría que estar 3 días y 3 noches en el infierno y darse cumplimiento a esa profecía, entonces era imposible que él hubiera sido muerto y crucificado el día viernes. Si nosotros miramos en el calendario gregoriano, supuestamente en el de nosotros, si él hubiera sido muerto y crucificado en el día viernes, del viernes al sábado hay un día, del sábado para el domingo hay 2 días. Miremos por la noche. Del viernes al sábado hay una noche y del sábado para el domingo hay otra noche porque él resucitó el domingo en la mañana, el primer día de la semana. Así que lo que enseña tradicionalmente la religión tradicional es un error bíblico grandísimo, garrafal. Porque Dios no puede quebrantar la palabra, la escritura. Él mismo no puede quebrantar lo que él escribió, lo que él declaró en su palabra. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no podía quebrantar la escritura, por el contrario. Mateo capítulo 5, verso 17 dice, yo no he venido para abolir la ley y los mandamientos, yo he venido para cumplirla completicamente, absolutamente todo, incluyendo esa profecía. Ahora, el calendario gregoriano comienza la mañana y termina la tarde. Pero ya vimos en Génesis capítulo 1, verso 5, que para el pueblo de Israel el día comienza la tarde, de tal manera que el viernes por la tarde ya no es viernes, sino que es sábado. Y así entonces podemos entender exactamente cuándo fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos con la resurrección. Si Él resucitó el domingo, el primer día de la semana, entonces el domingo comienza el sábado por la tarde. El sábado en la tarde, ¿ok? Él resucitó el domingo. Del domingo al sábado, un día,
del sábado al viernes 2 días, del viernes al jueves 3 días. En otras palabras, Él no murió el viernes, Él murió el día jueves. Vamos despacio. Y tenía también que pasar 3 noches, lo mismo que los 3 días. Entonces, el domingo comienza el sábado por la tarde. Así que este día no se puede contar en absoluto. No se puede contar del sábado por la noche al domingo por la mañana en el calendario gregoriano, porque ellos no están bajo el calendario gregoriano. Tenemos que recordar que el día domingo realmente comienza el sábado por la tarde. Así que del domingo al sábado por la tarde va un día, del sábado al viernes van 2 días, del viernes al jueves van 2 días. En otras palabras, pasó 3 días, 3 noches en el vientre de la tierra, del jueves al viernes, viernes al sábado y del sábado al domingo, porque el domingo por la mañana Él resucitó. Literalmente, mi amado, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado el día miércoles, al mediodía. Por la tarde, el jueves, a las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo murió. Y después de que murió el jueves, en la tarde, entonces tenemos del jueves al viernes un día, del viernes al sábado 2 días, del sábado al domingo 3 días, la resurrección. De la noche del jueves a la noche del viernes una noche, del viernes al sábado 2 noches, del sábado al domingo 3 noches, porque el domingo, el día, resucitó. De tal manera que entonces el Señor Jesucristo murió el día jueves y pasó 3 noches en el infierno, del jueves al viernes una noche, del viernes al sábado 2 noches, del sábado al domingo 3 noches, porque el domingo en la mañana el Señor resucitó. No es el viernes como nos enseñan. Jesús resucitó el primer día de la semana, el día domingo. Ahora, by the way, domingo viene del latín dominus, que significa Señor, porque en realidad nosotros lo que celebramos es el día domingo, no el día viernes, ni el martes, ni el miércoles, ni la semana X o la semana Y. El único día que nosotros realmente celebramos es el día del Señor, el día Dominus o día domingo, que es el día de nuestro Señor Jesucristo. Que bíblicamente hablando, ese fue el día en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque lo que nosotros celebramos y lo que a nosotros nos da vida eterna es la resurrección de Jesucristo. Ahora, si examinamos las fiestas de las que yo les hablaba en Levítico capítulo 23, usted lo va a buscar en su casa, búsquelo porque lo va a leer conmigo, y toda la historia de las fiestas del pueblo de Israel, de estas celebraciones que Dios le pidió al pueblo de Israel que guardaran, incluyendo la de la Pascua, que es la que está próxima a celebrarse, se encuentran en el libro de Levítico capítulo 23, verso del 1 al 44. Mi amado, yo no lo puedo leer todo. Entienda que para nosotros en las grabaciones el tiempo es muy limitado y aún en las predicaciones. Pero usted tiene tiempo de hacerlo en su casa. Dice la escritura, el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Es para el pueblo de Israel las celebraciones, las fiestas, no para nadie más. Y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y del verso 13 en adelante se desarrollan todas las celebraciones hasta el verso 44, que terminando el Señor le dice, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Pero vamos a mirar el siguiente cuadro y brevemente. Cuando usted lea en su casa el libro de Levítico capítulo 23, usted va a encontrar la primera fiesta en el verso 5 de ese capítulo 23. Y es la fiesta de la Pascua.
En esta fiesta de la Pascua, mi amado, no se le olvide que era donde se escogía un cordero, se examinaba por 3 días y si estaba sin defecto, sin mancha alguna, entonces se sacrificaba y esa sangre se rociaba en los dinteles y en los postes de la casa para que el ángel de la muerte, pasara por encima y no entrara a la muerte. Pero esa Pascua ya fue tiempo pasado, ya sucedió, en otras palabras, ya transcurrió, ya fue cumplida. ¿Dónde fue cumplida? En 1 Corintios 5:7. Ya lo leímos, que Jesús, que es nuestra Pascua, ya fue, tiempo pasado, sacrificada. Y también habla del Cordero Pascual en Juan 1:29, que dice que Jesucristo es nuestro Cordero. Todas estas citas, mi amado, entiéndalo por favor y perdóneme, discúlpeme, no las podemos buscar ahora mismo, yo quisiera, pero ahí están, para que usted por favor, con esta grabación y Biblia en mano, confronte la Escritura y se dé cuenta que todo lo que enseñamos aquí es Biblia. La segunda fiesta, los panes sin levadura, la encontramos en el verso 6 de Levítico 23. Y esta panes sin levadura no es nada más ni nada menos que vivir una vida sin pecado. La levadura, bíblicamente hablando, es una figura del pecado. Y vemos que Jesucristo vivió una vida sin pecado, y estos son los versos que lo declaran: Juan 6:35, Mateo 16:6, 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8. Y él ya, tiempo pasado, vivió esa vida sin pecado. Luego tenemos la tercera fiesta, y no se olvide lo que le dije al principio. Todas estas fiestas son figura de Jesucristo. El pueblo de Israel tenía que practicarlas para cuando viniera el Mesías lo reconocieran, no importa la época en que estuvieran. Luego vienen las primicias, que están en el verso 10 de Levítico 23, y habla acerca de la primicia, que es la resurrección, que se dio cumplimiento, como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versos del 20 al 23. Habla de las primicias. Luego viene la cuarta fiesta, que es la de Pentecostés, o 50 días, que tenía que separar el pueblo de Israel. Está en Levítico capítulo 23, verso 16. Y allí nosotros conocemos, según el capítulo 2 del libro de los Hechos, que fue el nacimiento de la iglesia de los judíos y también la venida del Espíritu Santo de Dios. Y clarifico que es el nacimiento de la iglesia de los judíos, porque la iglesia de los gentiles salió en Hechos capítulo 10, o nació en Hechos capítulo 10, también bajo la predicación del apóstol Pablo a Cornelio. Él era un centurión romano, Cornelio. Este Pentecostés era una celebración de 50 días y lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2 del verso del 1 al 41. Una fiesta celebrada solamente por el pueblo de Israel. Luego viene la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, que está en Levítico 23, verso 24. Y estas fiestas de las trompetas representan lo que es el rapto. En otras palabras, hasta la cuarta fiesta ya todo esto se ha cumplido para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para nosotros. Y estamos esperando entonces la quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas o la del rapto. Y la podemos encontrar literalmente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 17 y 18. O versos 16 y 17 también. Luego viene la sexta fiesta, que es la fiesta de la expiación, que está en Levíticos capítulo 23, verso 27, y habla del momento de la tribulación. Y literalmente, mi amado, para que lo entienda, este es un tratamiento de Dios con el pueblo de Israel, no con la iglesia, porque la iglesia va a ser levantada antes, en las trompetas. Luego el pueblo de Israel va a recibir un tratamiento especial por parte del Señor. Y ahí entonces nosotros podemos encontrarlo en el capítulo 24 de Mateo. Y para que no haya malos entendidos, sepa y entienda que cada vez que se habla de Mateo capítulo 24, se está hablando del pueblo de Israel. Todo lo que está en Mateo 24 es para el pueblo de Israel. Allí no hay nada, no hay mensajes para la iglesia de Jesucristo, para esa iglesia que se va en el rapto. Mateo 24 es para
el pueblo de Israel. Encontramos en el verso 21 específicamente lo mismo que en Apocalipsis 6:20. Y tenemos la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, de Levítico 23:34. Y en esa fiesta, simbólicamente, la fiesta de los tabernáculos representa la segunda venida de Jesucristo y el gobierno milenial, y eso lo encontramos en Apocalipsis 24. Y yo quiero añadirle un poco más, mi amado, algo más para que usted tenga en mente y para que usted se dé cuenta cómo la palabra de Dios, cómo la escritura se une perfectamente de principio a fin. Vea que los últimos versículos que estamos leyendo aquí son del libro de Apocalipsis. Pero algo bien interesante en el libro de Génesis. Dice la escritura que en el libro de Génesis, los primeros capítulos, nosotros vemos por parte de Dios la creación y la restauración. Se tomó 6 días para hacer la creación y restaurarnos. El séptimo día descansó el Señor. De tal manera que nosotros podemos verlo representado también en la obra de las fiestas de parte de Jehová para el pueblo de Israel. Las primeras 6 fiestas, dice la escritura, son donde Él va a hacer la obra. Va a trabajar con el pueblo de Israel y también con nosotros los gentiles, con nosotros el pueblo de Cristo. Va a trabajar literalmente con cada uno de nosotros. Pero luego viene el séptimo día, que es en el día del descanso. Y eso es lo que va a suceder después de la segunda venida de Cristo en el milenio. Ahí es donde la tierra realmente va a poder descansar. 6 días de la creación, el séptimo descansó. En 6 días el Señor trabaja con la humanidad. En el séptimo, que son 1000 años más, el Señor da un descanso. De tal manera, mi amado, que vemos que la palabra de Dios se une y se ata de principio a fin. Y estas fiestas las celebraba el pueblo de Israel como un recordatorio y una figura de quien iba a ser el Mesías, el Cristo. Amados, la escritura dice en Efesios 5:11, hablando de las prácticas y de las celebraciones de las fiestas paganas, dice: no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas. No participen de las obras, de las celebraciones que no producen fruto para tu espíritu, un alimento para tu alma. Por el contrario, que vienen de las tinieblas. Dice la palabra de Dios, sino más bien reprenderlas, no participar de ellas. Es triste lo que les voy a decir y tengo conocimiento de causa, mi amado. Cuando yo estaba en mi ignorancia, cuando yo era sabio en mi propia opinión y pensé que lo que yo sabía era todo lo que necesitaba saber, yo era partícipe de todas estas celebraciones dentro de la iglesia cristiana. Y aprovechaban la Semana Santa y hacían la Semana de la Pasión de Cristo y se hacían obras de teatro donde se tocaban las emociones de las personas y se hacía la predicación de las 7 palabras, el sermón de las 7 palabras, etcétera, etcétera. Mi amado, dice la escritura que esas son obras infructuosas. Todas esas celebraciones, todos esos tocar de las emociones, de los sentimientos, no tiene poder alguno en contra del pecado, en absoluto. Por el contrario, mi amado, si todos los días fueran santos para ti, si todas las semanas fueran santas para ti, quiere decir que tú estarías todos los días separado para Dios, separado del pecado, peleando en contra del pecado, reprendiendo la obra del enemigo. Y esa es la única manera, mi amado, por la cual tú podrías tener una victoria espiritual, reprendiendo todas estas celebraciones que no son nada más ni nada menos que actos religiosos, tradiciones de hombres, pero que no tienen poder alguno en contra de lo que realmente nos separa a nosotros de Dios, que es el pecado. Mis amados, la única fiesta, y déjenme decirlo, que la iglesia, el cuerpo de Cristo celebra, en realidad es la resurrección. Y la celebramos cada domingo, por eso nos reunimos el domingo, el primer día de la semana. Ahí nosotros celebramos la resurrección. Sin la resurrección, déjeme decirle, mi amado, que el tiempo de nosotros no valdría absolutamente nada.
todos estaríamos muertos en delitos y pecados. Pero porque nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, ahora nosotros tenemos derecho a la vida eterna. Así que, mi amado, deje la celebración de la Semana Santa y más bien celebre un domingo santo, un domingo, un día del Señor santo. Y es más, que todos los días para ti sean santos. La Pascua ya fue celebrada hace 2000 años. Óigalo, no es necesidad volverla a celebrar ni recordarla. Hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, como dice 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, no en las tinieblas, no en las obras infructuosas del enemigo, como Él, Dios, está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta sangre, mi amado, ya fue derramada hace 2000 años para limpiarnos de todo pecado. Para que cuando venga el ángel de la muerte y toque a la puerta de mi casa, vea la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre tu vida, y pase por alto y nos dé derecho a la vida eterna. Por lo tanto, mi amado, yo debo hacer, como dice la Escritura, Filipenses 3, 9 y 10. Por el contrario, yo debo ser hallado entonces en Cristo, en Él. No teniendo mi propia justicia, no teniendo mis propias celebraciones, mi propia Semana Santa, mis propios días santos. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, las celebraciones dadas para el pueblo de Israel, sino que yo debo tener la fe que es la fe de Cristo. Lo que Él dijo y lo que Él hizo para mí, la justicia que es en Dios por la fe. Y esta palabra es bien bonita, a fin de significa propósito. ¿Cuál es el propósito de yo ser hallado en Él? De conocerle, mi amado. De que tú le conozcas, mi amado. Y que tú puedas ver el poder que hubo en su resurrección, mi amado. Por eso celebramos el domingo, por eso el día domingo es tan especial para el cuerpo de Cristo. Y no se confunda porque está en el calendario gregoriano, que el domingo, que lo otro. Mi amado, literalmente sea en el calendario gregoriano, en el calendario judío, el primer día de la semana es el domingo. Eso no cambia, no importa el calendario. Es el domingo. Y ese es el día de la resurrección, nuestra máxima celebración. Y el propósito de tú ser hallado en Cristo es realmente que tú le conozcas y que esa resurrección haga un efecto en tu vida. Y que todas las participaciones que tú puedas tener de lo que Él padeció, entonces te acerquen más a Él y te hagan más semejante a Él. Por lo cual, como dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14 al 17, y voy a enfatizar en lo que dice la Escritura acerca de la resurrección. Si Cristo murió por todos nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, Cristo murió, y resucitó para que yo también muriera al pecado y resucitara en él. De tal manera, oiga lo que dice la Escritura, que nosotros de aquí en adelante, ¿de aquí de dónde? De aquí de la resurrección. De la resurrección en adelante, a nadie conocemos según la carne. En otras palabras, mi amado, no se le olvide que es necesario nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento. Cuando tú tienes un nuevo nacimiento es porque tú has aceptado la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú aceptas su muerte y su resurrección, tú has resucitado con Él. De tal manera que de ese momento en adelante, cuando tú naces a Cristo, ya a nadie tú puedes conocer según la carne. Y si aún dice la Escritura, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. En otras palabras, mi amado, quiero ser enfático y recalcar esta enseñanza, porque también ha sido una práctica errónea dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. No piensen que porque yo voy a afirmar una cosa, estoy negando la otra.
En otras palabras, mi amado, dice 1 Corintios 3:11 que no hay otro fundamento sino Jesucristo. No hay nadie fuera de Jesucristo. Pero dice la Biblia que a Cristo ya no lo tengo que conocer yo más en la carne, sino de la resurrección para adelante. De tal manera que el apóstol Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, todas sus enseñanzas y todas sus cartas, todas, absolutamente todas, hablan de la resurrección para adelante. Él no habla de la muerte ni de la cruz para atrás en absoluto. Solamente un solo versículo bíblico él toca en el libro de Gálatas 4:4, hablando de que él vino bajo la ley con el propósito de cumplir la ley. Eso es todo. Porque ya nosotros no podemos conocer a Cristo según la carne. Y esta es la enseñanza errónea que yo le digo que se practica en la iglesia, que se la pasan toda la vida enseñándole al cuerpo de Jesucristo el ministerio de la vida de Cristo, un ministerio lo cual no fue diseñado para nosotros los gentiles, sino que era para el pueblo de Israel, como lo dice Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante. Es más, del verso 1 en adelante. Para el pueblo de Israel. Y se la pasan enseñando quién era Jesús en su ministerio, todo lo que hizo en vida. Pero no se enfatiza, no enfoca la enseñanza en la resurrección de Jesucristo y en lo que Él logró y alcanzó con eso. Todo lo que Él alcanzó para nosotros. Dice la Escritura, y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. Pregunte hoy en día a todas las religiones y le cuentan toda la vida de Jesucristo mientras Él estuvo en vida, pero no saben de la resurrección para adelante, que Él alcanzó con la resurrección. No tienen conocimiento, viven en una ignorancia. Por eso es que ellos practican todavía lo que se le llama la Semana Santa y tocan las emociones porque todavía están pegados del Cristo en su carne, de su ministerio, pero no hablan acerca de la resurrección. Mi amado, pero la palabra nos enseña a nosotros algo distinto. En Gálatas capítulo 3, versos del 6 al 9, dice que Abraham, dice la Escritura, Abraham creyó a Dios. Mi amado, hay mucha gente que le cree a su iglesia, que le cree a su religión, que le cree a su concilio, pero no le creen a Dios. Y déjame decirle qué beneficio trae en creerle a Dios. Que en el caso de Abraham, a él le fue contado por justicia. Si a Abraham le fue contado por justicia creerle a Dios, ¿tú crees que a ti no te pasará exactamente lo mismo? Mi amado, ¿tú vas a creer más en las tradiciones de los hombres o en la ignorancia de los hombres o en las leyes de los hombres? ¿O tú vas a creerle a Dios? Porque si tú le crees a Dios, mi amado, tú vas a ser justificado por Dios. Saber, por tanto, dice la palabra de Dios, que los que son de la fe, de los que creen en Cristo y su resurrección, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, todos los gentiles, todo el resto del mundo. De modo que los que son de la fe, no de los que son de la religión, no de los que son de la tradición, no de los que son de la iglesia X, Y o Z, no de los que son del concilio A, B o C, no. Todos los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham cuando creen a Dios, porque es donde viene la justificación, mi amado. Ahora, ¿cómo yo como ser humano, como hombre, voy a saber que Dios es bueno o no? Porque yo ya sé, esto ya lo sé, que la tradición me separa a mí del corazón de Dios. Mi amado, hay una sola manera de hacerlo, y es como dice el Salmo 34. Y voy a comenzar leyendo al revés. Voy a comenzar con el verso 8. ¿Cómo yo entonces voy a saber que Dios es bueno? Mira lo que dice el verso 8. Gustad y ver qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Mi amado, la única manera de que yo pueda saber que realmente Dios es bueno es gustando de Él, gustándolo, probándolo, saboreándolo, teniéndolo dentro de mí, llenándome de Él todos los días de mi vida, no solamente una semana al año, no, todos los días llenándome de Él. Así yo puedo gustarlo a Él. Cuando yo ya haga eso, mi amado, entonces
Dice la escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces vendrá el temor de Dios a mi vida. Y bajo ese temor de Dios, entonces Dios podrá operar no solamente en mi vida, pero dentro de mi hogar, cuidándome y reservándome del mundo. Y por fin tendríamos entonces el verso 6. Dice rey David, este pobre clamó y él oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En otras palabras, mi amado, es la única manera entonces que nosotros podamos ser librados realmente. No guardándonos una semana al año, haciendo una actuación de santidad en esta semana, no comiendo carne. No, mi amado. La única forma es realmente buscando a Dios, clamando a Él, buscándole. Y entonces tú vas a ser librado por el Señor, vas a ser reservado y guardado por Él. Ninguna celebración realmente puede darte una estatura a un nivel espiritual, mi amado. En esta mañana yo quiero exhortarte a que tú vivas por la palabra de Dios, a que tú realmente escudriñes la palabra de Dios, mis amados, porque esa es la única respuesta que nosotros tenemos. Dice más la escritura todavía, un día nosotros nos presentaremos delante de Dios para un juicio eterno. Y vamos a ser, dice Juan 12:48, vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Yo quiero que tú salgas victorioso en ese día de juicio. Y no que ese día de juicio tú te pares con vergüenza y digas, Señor, pero yo toda la Semana Santa yo iba a la iglesia. Yo la Semana Santa lloré mucho con la pasión de Cristo y todas las movies que pusieron en la televisión, todas las películas. Señor, me tocaron el corazón. No, mi amado. Yo quiero, mi amado, que tú te presentes delante del trono de la gracia, habiendo sido justificado por la fe en Jesucristo. Y esa fe, mi amado, no llega guardándote una semana al año. Esa fe llega escudriñando la palabra del Señor. Mis amados, que Dios les bendiga. Y una vez más, damos gracias al Señor por su palabra, por lo que ha hecho en nosotros. Quiero elevar una oración delante de la presencia del Señor para que todos y cada uno de ustedes en estos momentos de emergencia sanitaria tengan paz en sus corazones, mi amado. Dios no es ajeno a lo que está sucediendo. Dios no se va a enojar contigo porque tú no vayas a la iglesia. Esto no es un caso de persecución religiosa. Si así fuera, aunque el mundo se viniera encima, nosotros nos congregaríamos. Pero mi amado, si realmente hay amor de Dios en tu corazón, amor significa buscar el bienestar máximo de la otra persona. Y el bienestar máximo, mi amado, en este caso, en el día de hoy, bajo estas circunstancias, es que tú te quedes en casa. Quédate en casa, pero no te alejes del Señor.